La historia comienza en la ciudad de Alba Longa, una antigua ciudad del Lacio fundada, según la leyenda, por Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas. Esta ciudad era considerada el eslabón directo entre la caída de Troya y el nacimiento de Roma. Allí gobernaba el rey Numitor, un monarca justo y respetado. Sin embargo, su hermano menor, Amulio, ambicionaba el trono. Amulio conspiró y lo destronó mediante la fuerza. Para asegurarse de que no habría herederos legítimos que reclamaran el trono en el futuro, tomó una decisión estratégica y cruel: forzó a Rea Silvia, la única hija de Numitor, a convertirse en una vestal virgen. Las vestales vírgenes eran sacerdotisas consagradas a la diosa Vesta, protectora del hogar y el fuego sagrado. Su voto de castidad era absoluto, romperlo significaba la muerte. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una noche, según la leyenda, el dios Marte, Ares en la mitología griega, se presentó ante Rea Silvia. Algunas versiones dicen que la violó. Otras, que fue un encuentro místico, una unión sagrada. De esa relación nacieron los gemelos, Rómulo y Remo. Cuando Amulio se enteró del nacimiento, se sintió amenazado. Ordenó la ejecución de los bebés, temiendo que crecieran y vengaran a su abuelo. Mandó que los lanzaran al río Tíber, confiando en que la corriente los llevaría a la muerte. El día en que los soldados arrojaron la cuna de mimbre al río, el Tíber estaba crecido. La corriente llevó la cesta lejos, pero no la hundió. Pronto encalló suavemente en las raíces de una higuera silvestre, llamada Ficus ruminalis, cerca de la colina del Palatino, el lugar donde siglos después nacería Roma. La escena es emblemática: los gemelos indefensos, abandonados por los hombres, pero protegidos por los dioses y la naturaleza. Aquí ocurre uno de los momentos más icónicos de la leyenda romana: una loba salvaje, atraída por el llanto de los niños, descendió desde el bosque y comenzó a amamantar a los gemelos. Esta loba, llamada Luperca en algunas versiones, los cuidó como si fueran sus propias crías, en una cueva llamada el Lupercal, al pie del Palatino. Este acto de maternidad animal fue interpretado como un signo sagrado: la naturaleza misma protegía a los niños del destino cruel de los hombres. La loba se convirtió en símbolo de Roma, y su imagen amamantando a los gemelos aparece en esculturas, mosaicos y monedas a lo largo de los siglos. No mucho después, un pastor llamado Faustulo, que trabajaba para el rey Amulio, encontró a los gemelos junto a la loba. Asombrado por el prodigio, los llevó a su hogar. Su esposa, Laurencia, los crió como si fueran sus propios hijos. Algunas versiones identifican a Laurencia como la verdadera loba, Lupa, ya que este término también se usaba para referirse a mujeres de mala reputación. Faustulo y Laurencia criaron a Rómulo y Remo como pastores, enseñándoles a cazar, luchar y vivir con honor. Desde pequeños, los gemelos destacaron por su coraje, inteligencia y carisma. Ya adolescentes, los hermanos se hicieron líderes naturales entre los pastores del Palatino. A menudo entraban en conflicto con los hombres de poder de Alba Longa. Durante uno de estos altercados, Remo fue capturado por los hombres de Amulio y llevado ante el rey. Fue entonces cuando Faustulo reveló la verdad sobre su origen a Rómulo. Los gemelos, ayudados por un grupo de pastores y con el apoyo de su abuelo Numitor, derrocaron finalmente a Amulio. Restauraron a Numitor en el trono de Alba Longa y decidieron fundar una nueva ciudad en el lugar donde habían sido salvados por la loba. Esta historia es más que una leyenda fundacional. Tiene fuertes connotaciones simbólicas. Rea Silvia representa el linaje real y sagrado troyano. Marte aporta el elemento divino y guerrero al ADN romano. La loba representa a la naturaleza y la protección instintiva. El río Tíber simboliza la frontera entre la muerte y la salvación. La higuera y la cueva del Lupercal son lugares sagrados, liminales, donde ocurre la intervención divina. Después de que el rey Amulio ordenara la muerte de los gemelos, un sirviente se apiadó de ellos. En lugar de matarlos directamente, los colocó en una canasta de mimbre y los dejó a merced del río Tíber, esperando que el agua los arrastrara a la muerte. Sin embargo, el río estaba crecido por las lluvias, y la canasta no se hundió, sino que flotó suavemente, hasta encallar en un banco de arena cerca del monte Palatino. En este lugar, ocurrió lo extraordinario. Una loba salvaje, Lupa en latín, fue atraída por los llantos de los bebés. En lugar de devorarlos, como sería natural en un animal carnívoro, la loba los lambió, los acarició y los amamantó con su propia leche,
como si fueran sus cachorros. Esta imagen ha quedado grabada en el imaginario romano durante siglos, la loba, de pie o agachada, alimentando a los dos gemelos. Es uno de los símbolos más potentes de la ciudad de Roma, hasta el día de hoy. Poco después, un pastor del rey Amulio llamado Faustulo encontró a los niños mientras pastoreaba su ganado por la zona. Al ver la escena asombrosa, dos bebés vivos junto a una loba, comprendió que era un prodigio. Tomó a los gemelos y los llevó a su casa, donde su esposa Laurencia los crió como propios. Laurencia, prostituta o madre adoptiva. Aquí hay un punto interesante: en algunos relatos, Laurencia es llamada Acca Larentia, y los escritores romanos dan versiones contradictorias sobre su identidad. Unos dicen que era simplemente la esposa de Faustulo, una campesina de buen corazón. Otros, como Plutarco, señalan que su apodo Lupa indicaría que fue una prostituta. En ese caso, el relato de la loba que amamantó a los niños podría haber sido una metáfora disfrazada de mito, donde la loba no era un animal sino una mujer marginal, pero generosa. Esta ambigüedad muestra cómo los mitos antiguos a menudo combinan elementos sobrenaturales con explicaciones sociales reales. La loba no solo representa protección maternal y salvación, sino también la naturaleza salvaje que forma el carácter de los fundadores de Roma. Su imagen se convirtió en un emblema de la fuerza, el destino y la voluntad divina. La famosa estatua etrusca de la loba capitolina, que puedes ver en los museos capitolinos en Roma, representa a la loba sola. Las figuras de Rómulo y Remo fueron añadidas en el Renacimiento. El punto donde la canasta encalló se conoce tradicionalmente como la Ficus Ruminalis, un antiguo árbol sagrado cerca del Lupercal, una cueva donde se decía que habitaba la loba. Ese lugar fue considerado sagrado durante siglos, y allí se celebraban las Lupercalia, unas fiestas de purificación y fertilidad en honor a Fauno, Lupercus, el dios pastoril. Historiadores y mitógrafos modernos creen que esta parte del mito refleja una narración simbólica del origen, humilde pero divino de Roma. Algunos interpretan la loba como un símbolo de la naturaleza indómita que crió a los romanos, duros, valientes, salvajes al principio, pero destinados a la civilización y el dominio. Al llegar a la adultez, Rómulo y Remo se destacaron como jóvenes fuertes, valientes y justos. Criados como pastores, defendían a los campesinos de bandidos y participaban en enfrentamientos con grupos rivales. Durante uno de estos conflictos, Remo fue capturado y llevado ante el rey Amulio, en Alba Longa. Mientras tanto, Faustulo, su padre adoptivo, reveló a Rómulo la verdad sobre su origen, que ellos no eran hijos de campesinos, sino descendientes del rey legítimo Numitor. Rómulo acudió a Alba Longa, y con ayuda de pastores leales, liberó a su hermano Remo, derrocó a Amulio y devolvió el trono a su abuelo Numitor, restaurando así la dinastía real. Este episodio marca un punto crucial: los gemelos, ya conscientes de su linaje noble y divino, buscan crear su propio destino. Aunque Numitor les ofreció quedarse en Alba Longa, Rómulo y Remo decidieron fundar una ciudad nueva por iniciativa propia. Querían una ciudad que representara un nuevo comienzo, libre del pasado y consagrada a los dioses que los habían salvado. Eligieron el sitio donde habían sido encontrados por la loba, las orillas del Tíber, junto al monte Palatino. Ese gesto tenía un significado simbólico: estaban reclamando su origen, no el noble, sino el salvaje, el de la supervivencia, el del destino marcado por los dioses. Sin embargo, surgió una disputa entre los gemelos. Remo quería fundar la ciudad en el monte Aventino. Rómulo, en el monte Palatino. Ambos recurrieron a los augurios, la interpretación de señales divinas, especialmente por el vuelo de aves, una práctica muy común en la religión romana. Remo vio 6 buitres primero. Pero Rómulo vio 12 buitres después, lo cual interpretó como una señal más poderosa. Esto llevó a una controversia sobre quién tenía el favor divino, una disputa que creció hasta ser letal. Rómulo, convencido de su derecho, comenzó a marcar los límites de la nueva ciudad en el monte Palatino con un arado tirado por bueyes, una tradición etrusca sagrada. Remo, burlándose de su hermano, saltó por encima del surco sagrado. En algunos relatos, Rómulo lo mató de inmediato. En otros, fue uno de sus seguidores quien lo hizo. Las palabras atribuidas a Rómulo fueron: «Así perecerá todo aquel que cruce mis murallas». Este acto marca el nacimiento de Roma en sangre fraternal, un símbolo de lucha por el poder que se repetirá en la historia romana, como con Rómulo y Remo,
luego con César y Pompeyo, y más adelante con Augusto y Marco Antonio. Rómulo fundó oficialmente la ciudad el 21 de abril del 753 a.C., fecha que sería celebrada durante siglos como la Dies Natalis Romae, el día del nacimiento de Roma. Le dio el nombre de Roma, en honor a sí mismo. A partir de ahí, organizó el Senado, con 100 miembros elegidos de entre las familias más nobles, llamados patres, los padres del pueblo. Dividió a la población en curias, grupos civiles o militares. Fundó los primeros rituales religiosos y templos. La nueva ciudad, sin embargo, carecía de mujeres. Para resolver esto, ideó el rapto de las Sabinas. Después de restaurar a su abuelo Numitor como rey de Alba Longa, los gemelos decidieron fundar una nueva ciudad independiente. El sitio elegido era la región del Lacio, cerca del lugar donde habían sido salvados de niños. Sin embargo, no estaban de acuerdo sobre dónde exactamente construirla ni quién debía reinar sobre ella. Rómulo quería fundar la ciudad en el Monte Palatino, un área que más tarde se convertiría en el corazón de Roma. Remo prefería el Monte Aventino, ubicado justo al lado. Este desacuerdo no era solo geográfico, sino también simbólico, cada hermano representaba una visión diferente de poder y liderazgo. Como era costumbre en la religión romana primitiva, decidieron consultar la voluntad de los dioses mediante augurios, observando el vuelo de las aves. Remo vio primero 6 buitres sobre el Aventino. Luego, Rómulo vio 12 buitres sobre el Palatino. Este resultado provocó una discusión sobre cómo interpretar los signos. Remo afirmaba que él los había visto primero. Rómulo respondía que él había visto más. Ambos se consideraron vencedores, lo cual incrementó la tensión entre ellos. Sin esperar más, Rómulo trazó el perímetro de su ciudad sobre el Monte Palatino utilizando un arado de bronce, símbolo sagrado de fundación. Este acto se llamaba el Pomerium, y lo establecía como la frontera sagrada de la ciudad. Durante este acto ritual, nadie debía cruzar las líneas, pues hacerlo se consideraba una ofensa religiosa grave. Según las versiones más conocidas, especialmente las de Tito Livio y Plutarco, Remo, para burlarse de su hermano o para probar sus límites, saltó por encima del muro recién trazado. Rómulo, indignado, lo mató con sus propias manos, o lo hizo ejecutar por sus hombres. La frase atribuida a Rómulo en ese momento fue: «Así morirá todo aquel que intente traspasar mis murallas». Hay diferentes versiones sobre la muerte de Remo. En una, Rómulo lo mata directamente. En otra, es un seguidor de Rómulo quien lo hace. En algunas, Rómulo se arrepiente profundamente tras la muerte de su hermano. También hay una versión que dice que Remo no murió en ese momento, sino que fue arrojado a prisión o incluso exiliado. Pero la versión oficial más aceptada en Roma es la de Remo muerto a manos de Rómulo, en el mismo momento de la fundación. Este fratricidio es similar al de Caín y Abel en la Biblia. Representa varios temas. El precio del poder absoluto. El nacimiento de una civilización a través de la violencia fundacional. El sacrificio necesario para establecer el orden sobre el caos. Roma nace así, según su propio mito, manchada de sangre, lo que refleja el carácter militar, disciplinado y a veces implacable del imperio que vendría después. Arqueología e historia, ¿existieron de verdad? No hay pruebas directas de que Rómulo y Remo fueran personas reales, pero sí hay evidencia de que Roma fue fundada aproximadamente en el siglo VIII a.C., lo que coincide con la cronología tradicional, 753 a.C. Descubrimientos clave. Monte Palatino, en las excavaciones arqueológicas realizadas en esta colina, la misma donde Rómulo habría fundado Roma, se han encontrado restos de cabañas primitivas datadas entre los siglos IX y VIII a.C. Se hallaron también muros y surcos de fundación que algunos interpretan como posibles evidencias del Pomerium, la línea sagrada de fundación de la ciudad, como la que Rómulo habría trazado. También hay pruebas de que hubo asentamientos dispersos que, con el tiempo, se unieron para formar una ciudad. Esto coincide con la leyenda, aunque no prueba que los personajes hayan existido. En resumen, la fundación de Roma sí es real, pero los personajes que la mitifican probablemente no. La leyenda como construcción política. Durante la República y el Imperio, los romanos necesitaban una narrativa fundacional que los distinguiera y les otorgara prestigio divino y legitimidad moral. Rómulo y Remo cumplían esa función.
Funciones de la leyenda. Justificar el poder de Roma como voluntad de los dioses. Enlazar a Roma con Eneas, el héroe troyano, para emparentarla con la antigua Troya, y competir simbólicamente con Grecia. Representar valores romanos. Rómulo, liderazgo, sacrificio, orden. Remo, desafío, rebelión, desobediencia, y su castigo. El fratricidio, Rómulo matando a Remo, también puede leerse como una metáfora del conflicto interno necesario para el nacimiento del orden romano. Los mitos de hermanos fundadores son comunes en muchas culturas. No es exclusivo de Roma. También es común la idea de que los fundadores son criados por animales o figuras marginales, lo que simboliza que su legitimidad no proviene del poder tradicional, sino de los dioses o de la naturaleza. En tiempos antiguos, la loba amamantando a los gemelos se convirtió en un símbolo de Roma desde tiempos republicanos. Esculturas, mosaicos y monedas de Roma llevan su imagen. En la Edad Media y el Renacimiento, Rómulo fue interpretado como modelo de fundador fuerte y decidido. Algunos lo comparaban con Moisés, Alejandro o incluso Jesús, como figura que funda algo nuevo. En la actualidad, aunque ya no se ve como figura histórica, Rómulo representa el nacimiento del poder, la ciudad, el imperio y el destino. Sigue siendo usado como símbolo de unidad, sacrificio y liderazgo. Tito Livio, siglo I a.C. Reconocía que la historia de Rómulo y Remo tenía elementos míticos. No buscaba precisión histórica, sino ejemplaridad moral. Lo que sigue es más digno de admiración que de credulidad. Tito Livio, Ab Urbe Condita. Plutarco considera varias versiones del mito, incluso algunas donde Remo no muere por Rómulo. Analiza las contradicciones como reflejo de la naturaleza simbólica del mito. Rómulo y Remo son mitos fundacionales, no personajes históricos reales según la evidencia actual. Sin embargo, encarnan las ideas centrales de Roma: origen divino, sacrificio, ley, poder, unidad. Su historia ayudó a Roma a construirse una identidad única y poderosa, capaz de resistir el tiempo. Como toda gran civilización, Roma necesitaba un relato épico de su nacimiento, y eso fue exactamente lo que ofreció esta leyenda. Después de la muerte de su hermano Remo, Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma. Su reinado marcó el comienzo de la monarquía romana, una etapa legendaria que, según la tradición, se extendió hasta el año 509 a.C., cuando Roma se convirtió en república. Rómulo organizó la nueva ciudad en el Monte Palatino, donde según la leyenda, él mismo había sido amamantado por la loba. Entre sus primeras acciones, trazó las murallas de la ciudad con un arado, rito etrusco sagrado. Dividió la población en 3 tribus: Ramnes, Tities y Luceres, probablemente de origen sabino, latino y etrusco. Creó un cuerpo político llamado Senado, compuesto por 100 patres o padres fundadores, de las principales familias. Uno de los principales problemas de Roma era la escasez de mujeres, ya que la mayoría de los primeros ciudadanos eran hombres sin esposas. Artes escénicas: el rapto de las Sabinas. Rómulo organizó unos juegos en honor a Neptuno y invitó a pueblos vecinos, especialmente a los sabinos. Durante la celebración, los romanos raptaron a las mujeres sabinas para convertirlas en sus esposas. Esto desató una guerra con los sabinos. Pero cuando los combates comenzaron, las propias mujeres intervinieron entre sus padres y esposos, rogando por la paz. Como resultado, los sabinos y los romanos se unieron en una sola comunidad, y Rómulo gobernó conjuntamente con el rey sabino Tacio durante un tiempo. Los romanos atribuían a Rómulo la creación de algunas de las instituciones más antiguas. Senado, cuerpo de ancianos, senex igual a anciano, que aconsejaban al rey. Curias, subdivisiones del pueblo en 30 agrupaciones que participaban en la asamblea, los comitia curiata. Legiones, Rómulo organizó el primer ejército romano, con 3.000 infantes y 300 jinetes. Rey sacerdote, rex sacrorum. Además de líder militar, Rómulo tenía funciones religiosas, siendo intermediario con los dioses. Durante su reinado, Rómulo llevó a cabo varias campañas militares para expandir el territorio romano. Derrotó a pueblos vecinos como los etruscos, los fidenos y los vellentes. Fundó nuevas colonias o incorporó a ciudades conquistadas al control romano. Fue considerado un líder valiente y justo,
aunque también impetuoso y autoritario, según algunos relatos. Rómulo murió de manera misteriosa. Hay dos versiones principales. Versión mítica, más conocida. Durante una tormenta con relámpagos, mientras revisaba sus tropas en el campo de Marte, Rómulo desapareció de repente. Algunos creyeron que había sido asesinado por los senadores. Otros afirmaron que había sido llevado al cielo por los dioses, donde fue divinizado como el dios Quirino, protector del pueblo romano. Rómulo se convirtió en un símbolo del poder, la determinación y el destino imperial de Roma. Los emperadores romanos posteriores, como Augusto, utilizaron su figura para reforzar su propia legitimidad. Su nombre aparece en numerosos monumentos, estatuas y referencias políticas en toda la historia romana. Rómulo no solo fue visto como un fundador, sino como el primer líder absoluto. Héroe civilizador. Vínculo entre hombres y dioses. Padre simbólico de la ciudad eterna.